esta computadora. Bueno, lo que estamos trabajando son estos vínculos entre el concepto de continuidad, mega concepto en la historia de la matemática, ¿no? Así como el concepto de límite es tremendamente importante, el concepto de continuidad también. El concepto de límite vino a llenar el agujero para un fenómeno dinámico, tratar de prever qué es lo que va a pasar en el futuro, o si ese proceso tenía pasado, ver de dónde vengo, digamos. El concepto de límite es trascendente para de alguna manera tratar de ver la evolución de algo dinámico, de algo que se transforma con el tiempo. Entonces vino a llenar un agujero conceptual tremendo a nivel científico, ¿no? El concepto de límite. El concepto de continuidad, de la misma manera, el concepto de continuidad es de alguna manera, viene a llenar un agujero de tratar de describir aquellos procesos. Los procesos para nosotros son funciones. Yo llamo proceso a una función, pero vino a llenar el agujero de tratar de describir aquellos procesos que son estables respecto a pequeñas perturbaciones desde algún punto de vista. Que si uno comete un pequeño error, puede estar tranquilo con ese proceso de que la salida no va a estar tan alejada de la salida original. Entonces son dos conceptos tremendamente importantes, ¿no? Tremendamente importantes. El concepto de derivación, próximo concepto que vamos a atacar capaz que sobre el final de esta clase o empezando la semana que viene, que viene a llenar el agujero de cómo medir variación de un proceso. O sea, son dos conceptos tremendos. La derivada, algo tiene derivada cuando hay variación, cuando algo no es estático, ¿no? ¿Estático qué quiere decir? Que algo está quieto. Si algo está quieto no tiene derivada, porque algo quieto tiene derivada cero. La derivada viene a llenar el agujero que buscaba el ser humano para describir aquellos procesos que se transforman con el tiempo, que evolucionan con el tiempo. Entonces, ustedes se dan cuenta que es un combo tremendo, ¿no? Y por último, el último ingrediente de la receta, ¿cuál es? Integración, que de alguna manera viene a llenar el agujero de cómo vincularse con la derivación para que, por ejemplo, cuando tengo una ecuación diferencial que modela algún fenómeno, consecuencia de alguna ley que me pasaron por ahí. Si estoy en la mecánica le preguntaré a Newton, si estoy en electrónica le preguntaré a Kirchhoff, si estoy en electromagnetismo le preguntaré a Maxwell, pero son todas leyes que dan lugar a ecuaciones diferenciales, a objetos matemáticos son ecuaciones diferenciales, pero si son ecuaciones diferenciales es que está la derivada de por medio. Entonces la integral que viene a llenar, viene a resolver el asunto de cómo sacarme de encima una derivada para resolver, por ejemplo, una ecuación diferencial. Entonces son 4 ingredientes. Pues yo les hablaba al principio del curso de que estos cursos de cálculo son 4 cursos donde son cursos que se ven que hay 4 conceptos esenciales realmente. Son 4 conceptos que cambiaron la historia yo diría que cambiaron la historia del mundo científico en general, del proceso científico, de los descubrimientos científicos en general, y cada uno con su aporte, ¿no? Límite es ver qué pasa en el futuro, o si ese proceso tiene pasado, de qué pasado vengo. Continuidad, describir aquellos procesos estables respecto a pequeñas perturbaciones, súper trascendente, porque el ser humano era consciente que siempre iba a estar cometiendo errores, entonces tenía que buscar un concepto que describiera aquellos procesos que se portan bien respecto a pequeñas perturbaciones, o a pequeños errores cometidos. Derivación, describir aquellos procesos que varían, y la derivada, en alguna manera el tamaño de la derivada es cuán rápido varía. El tamaño de la derivada es con qué velocidad se da esa variación, entonces también es muy importante. Si estoy modelando, no sé, la evolución de una enfermedad, el saber qué tan rápido va a evolucionar la historia es muy importante, y ahí está el concepto de derivada como muy fuertemente metido. Y el concepto de integración como concepto de antiderivación, como por ejemplo para resolver algún tipo de ecuación que modelara
algún fenómeno, con lo cual realmente son esos 4 conceptos. Y bueno, justo ahora estábamos tratando de buscar vínculos entre este gran concepto de continuidad y conceptos topológicos. Entonces, por ejemplo, en la clase de ayer la dedicamos a buscar un vínculo entre el concepto de continuidad y el concepto de abierto. Y llegamos a una caracterización de que un proceso continuo es continuo, sí, solamente sí. Llegamos a de los teoremas más lindos de la matemática, que es una condición necesaria y suficiente, una equivalencia, un sí, solo sí. Todo lo que estoy diciendo son cosas de formas de decir lo mismo, ¿no? Condiciones necesarias y suficientes, que de alguna manera dice, este fenómeno se da, sí, solo sí, se da este otro fenómeno, y llegamos a que hay continuidad, sí, solo sí, la preimagen de un abierto es un abierto. No la imagen de un abierto es un abierto, estuvimos discutiendo variados ejemplos donde eso falla. Una función continua puede agarrar un abierto y no transformarlo en un abierto. De hecho, quedó como ejercicio alguna cosa como, por ejemplo, que en el caso de dimensión 1, si tuviera monotonía, ahí sí parece que la función es abierta, que transforma abiertos en abiertos. Pero lo que sí es cierto, que si la función es continua, la preimagen de algo abierto es abierto. Y ser abierto es trascendente, porque ¿qué describe? ¿Cuál es en términos de errores, qué es lo importante de un conjunto abierto? Son aquellos conjuntos que tienen la propiedad de que si le erré por poco a un punto de él, sigo estando en él. Si le erré por poco a un punto de ese conjunto, sigo estando en él. Porque ser abierto significa que todos sus puntos son interiores. Y ser interior significa que él está y todo lo que está suficientemente cerca de él también está. Entonces, vieron como... Yo creo que es maravilloso el pensar todos estos conceptos desde un punto de vista, sobre todo para ustedes ingenieros o futuros ingenieros, pensar todos estos conceptos matemáticos muy, muy asociados al concepto de estabilidad, muy asociados al concepto de que un determinado proceso se porta bien respecto a perturbaciones cometidas o errores cometidos. Eso me parece trascendente, porque ahí toma realmente relevancia para ustedes, porque ustedes realmente van a estudiar procesos reales, hagan la ingeniería que hagan. Y esos procesos reales van a tener que tener un cierto grado de tranquilidad, que los cálculos que están haciendo son cálculos que hacen que esto no se destruya, ese proceso que están construyendo, o esa estructura que están haciendo, lo que sea, que va a aguantar a pequeñas perturbaciones, a cosas que la mueven, a cosas que no están previstas, en definitiva a errores cometidos. Entonces necesitan estar cubiertos, y la matemática, estos conceptos matemáticos, el ser humano los crea para llenar justamente esas cuestiones, ¿no? Con lo cual es buenísimo. Ahora estaba mirando el ejercicio que discutimos el otro día, ayer, este ejercicio, algo de lo que planteaba uno de los ejercicios del práctico, ¿no? Si uno agarra el espacio de la matriz 2×2, y por ejemplo este conjunto de las matrices invertibles, es pensar en agarrar una matriz, es agarrar una transformación lineal. A ver si lo que estoy diciendo también, agarrar una matriz es agarrar. Cuando yo digo el espacio de las matrices 2×2, es como pensar en el espacio de las transformaciones lineales del plano en el plano. Porque cada transformación lineal tiene asociada fijada un par de bases, tengo asociada una matriz asociada a esa transformación lineal, una matriz 2×2. Entonces, hablar del espacio de las matrices es hablar de un espacio de funciones, de funciones particulares. ¿Cómo tienen que ser esas funciones? Lineales. Tienen que ser transformaciones lineales, son las que estudia la álgebra lineal. Entonces, por ejemplo, en este caso, vía este teorema que demostramos el otro día, vía esta caracterización del concepto de continuidad a través con el concepto topológico de ser abierto, probamos que una matriz el conjunto de las matrices invertibles es estable respecto a pequeños errores. ¿Por qué? Porque ¿qué probamos? Que es abierto. Está buenísimo eso, o sea, que si yo le erro por poco a una matriz invertible, sigo teniendo una matriz invertible. Pero ahora piensen en términos de transformaciones lineales. Lo que está diciendo esto, ¿qué es? Que si le erro por poco a una transformación lineal que tiene pasado, lo que obtengo también es una transformación lineal que tiene pasado. Y el pasado me puede decir mucho respecto al futuro. Entonces, es buenísimo, es buenísimo. Realmente si uno le da interpretación a todas estas cosas, más allá de una letra fría, de un problema escrito en un práctico,
es súper profundo, estas cosas, son súper profundas, con interpretaciones variadas, sea en el área de conocimiento que sea. Está espectacular, ¿no? O el ejercicio que nos van a contar los compañeros el lunes, este ejercicio del teorema de punto fijo, este último ejercicio del práctico que aparece por ahí, está muy bueno. Yo ya les conté que los teoremas de punto fijo resuelven un montón de cosas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ecuaciones diferenciales? Le dije que uno de los teoremas que para mí es más bonito dentro de la matemática sería un matemático que se llamó Picard, que es el teorema que me asegura la existencia y la unicidad de la solución de una ecuación diferencial, en una condición inicial, aunque sea localmente, ¿no? Que esa solución existe y es única. Tremendo. Y lo que está por detrás de la prueba, de la gran idea de Picard, es usar un teorema de punto fijo. ¿Qué teorema de punto fijo? El que nos van a contar los compañeros. Entonces es como tratar de convencerlos. Nosotros en facultad yo creo que cometemos un grave error, que es mostrar como que la matemática muy, muy disgregada. Parece que la matemática estuviera conformada por áreas medias disociadas, ¿no? La álgebra lineal por un lado, el cálculo por el otro, la probabilidad y estadística por el otro, las ecuaciones diferenciales por el otro. Parece que no tuvieran nada que ver una cosa con la otra, que fueran áreas totalmente ajenas. Los métodos numéricos por otro. Está todo relacionado. Matemática es un área sola, está todo vinculado y los puentes se tiran para todos lados. Bueno, en fin, ahí está la cuestión. Quedaron un montón de cositas, ¿no? De la clase de ayer. A mí me gustaría que por favor no quedaran en el baúl de los olvidos, esas cosas que quedaron pendientes, ¿eh? Daniel, ¿quién se animó a presentar? ¿Me está preguntando a mí, Daniel, quién se animó a presentar? No. En general. ¿Eh? Porque mencionaste que unos compañeros iban a presentar el teorema de punto fijo. Sí. ¿Quiénes son? A ver si me ayudan los demás, capaz que están presentes. Juan Barrios, me parece que se llamaba, hay un compañero Juan Barrios. Capaz que estaban en el práctico. Que no vienen en el teórico, estaban en el práctico. Marcela, y no me acuerdo. Emiliano Ferrer. Ahí va. Y lo van a presentar en el horario de práctico del lunes que viene. El ejercicio que van a presentar es el último del práctico, ¿no? El teorema que dice un teorema de punto fijo. No, pero en el teórico había quedado un montón de cositas. Por favor, presten atención, ¿no? a esas cosas, ¿no? Por favor, porque me interesan, y además, como siempre, yo los tengo que asustar un poco para que así tomen conciencia. Son de esas cosas que yo miro para enunciar un problemita después, un parcial, un examen, lo que sea, que esas cosas que quedaron colgadas. Así que denle importancia, tanta importancia como a un ejercicio del práctico, lo que sea, ¿no? Bueno, en fin, entonces hoy vamos a dedicar, como teníamos planificado, vamos a abrir un nuevito, y vamos a poner por acá que estamos en la clase del 27 del 5, se nos va terminando mayo, y entonces hoy lo vamos a dedicar a otro vínculo, así como ayer dedicamos a continuidad, a ver si buscábamos cómo se comportaba un proceso continuo respecto a los abiertos del espacio de salida y del espacio de llegada. Hoy vamos a tratar de vincular el concepto de continuidad voy a poner versus, como les pongo siempre, con el concepto de compacidad. Que compacidad para nosotros, compacidad tiene una definición bastante más general de la que trabajamos en este curso, pero no nos vamos a meter en eso. Tiene que ver con recubrimientos abiertos, un espacio y qué sé yo, pero no, reitero que no nos vamos a meter en eso. Y compacidad, en estos espacios donde estamos trabajando nosotros, que son los espacios RN, es ser cerrado y acotado. Entonces, en definitiva, lo que nos estamos preguntando es cuál es el vínculo entre continuidad y ser cerrado y acotado. Claro, continuidad siempre me refiero
¿A qué cosa? Al vínculo entre dos espacios, ¿no? Cuando hablo de continuidad, hablo de una función, con lo cual hay un espacio dominio y un espacio codominio. Como siempre, estos dos espacios les doy cierta estructura. ¿Qué le he pedido a esos dos espacios? Que tengan una noción de distancia, que haya una noción de lejanía y de cercanía entre puntos de esos dos espacios. Son dos espacios métricos. Cada uno viene acompañado de una noción de distancia. Piénsenlo como R2 o R, o lo que sea. Y lo que nos estamos preguntando acá es, bueno, ¿qué pasará? ¿Será que una función transforma compactos en compactos? ¿Será como pasó con los abiertos, que la preimagen de un abierto era un abierto? ¿Será que pasa lo mismo con los compactos? ¿Será que la preimagen de un compacto es un compacto? Ese tipo de preguntas. Recorrer un poco el mismo camino que hicimos con abiertos, pero ahora con compacidad. Entonces, así como hicimos el otro día, ¿no? El primer intento sería, lo primero que a uno se le ocurre, o la primera pregunta, vamos a poner un primer asterisco, será si K incluido en M es compacto, es un cerrado y acotado, entonces f de K. Che, esta f siempre digo que estoy hablando de funciones continuas, ¿no? Por tanto, estoy pidiendo que el proceso sea continuo. F de clase C. ¿Será que f de K hereda la propiedad de ser compacto? F de K es compacto. ¿Qué nos estamos preguntando acá? Nos estamos preguntando, bueno, esta pregunta que nos estamos haciendo acá es si el puente en el sentido correcto funciona con la compacidad. Una segunda pregunta sería si funciona igual que los abiertos. Si yo me tomo un K incluido, pero ahora en el codominio compacto. Entonces, ¿será que la preimagen, acuérdense que esto es preimagen, esto no tiene por qué ser función inversa, porque la función puede no ser biyectiva, puede no tener inversa. Estoy denotando a f a la menos 1 de K como ¿quién? Como la preimagen de K. ¿Qué es eso? Recordemos. Es todos los elementos de M que cuando les aplico f van a parar acá. Es el conjunto preimagen. O sea, el K está en P y el f a la menos 1 de K está en M. Entonces el f a la menos 1 de K es compacto. Es compacto. Está la segunda pregunta que uno se plantearía. Bueno, veamos. A ver si van pensando. Yo digo que para pensar estas cosas, tiene que pensar, no se vayan a funciones de varias variables, piensen en ejemplos, en grafiquitos de funciones en dimensión 1. Por ejemplo, una función continua. Piensen en una función continua que sea no acotada, ¿no? Continua, pero no acotada. ¿Qué tipo de dibujo se les viene a la cabeza de una función continua pero no acotada? Voy a hacer algunos dibujitos acá, ¿no? Función continua pero no acotada podría ser el tema es que tengo que salir de un compacto, entonces tengo que salir de algo que sea acotado acá. Entonces supónganse que es algo de esto es K, pero puede ser un intervalito como puede ser algo más roto, puede ser el conjunto de Cantor, puede ser una cosa muy fea. ¿Cómo hago yo para salir, por ejemplo? Imagínense el caso más lindo, ¿no? Que K sea un intervalito cerrado. Traten de imaginarse un dibujito de una función que no sea acotada. Una función continua, definida en K, pero que no sea acotada. ¿Qué quiere decir que no sea acotada? O que no tenga techo, o que no tenga piso. O sea, pensar en un gráfico de una función definida en ese conjunto K, que no sea acotada. Que no sea acotada superiormente, por ejemplo, que tome valores arbitrariamente grandes, tan grandes como yo quiera, ¿no? Pero tiene que ser continua. Tiene que ser continua la función.
O sea, no tiene autorizada la rotura. Y como está definida en un intervalo, acá el mito este de que para dibujar el gráfico no tengo que levantar el lápiz, funciona, porque lo que estoy agarrando es algo no roto, que es un intervalito. Me estoy agarrando ese conjunto K, que es algo no roto. Por lo tanto, acá el mito ese de que para graficar el gráfico de la función continua, verifica esto de que si apoyo el lápiz para dibujarlo, lo apoyo una vez y lo puedo dibujar todo sin levantarlo nunca más. Entonces, yo me imagino cosas lindas como algo monótono que no está acotado algo monótono creciente que no está acotado superiormente, tiene que tener un comportamiento de este tipo en algún lado. Y si tiene que tener un comportamiento de este tipo en algún lado, es que hay algún puntito de K, alfa, que se comporta como asíntota vertical. Y si hay algún puntito de K, alfa, que se comporta como asíntota vertical, ¿qué va a marchar? ¿Por qué este ejemplo no me sirve como ejemplo de lo que estamos buscando? Porque una función que tenga un elemento donde lateralmente me voy a infinito, no es que no va a ser que seguro en alfa. Lo defina en alfa como lo defina, como se me antoje definirlo. ¿Qué no va a ser? Continuo. No va a ser continuo. Porque en alfa yo lo puedo definir como este valor, o lo puedo definir como este valor, o lo puedo definir como este valor, pero si el límite lateral se va a infinito, esto no es continuo. Entonces marcha la continuidad. Algo un poquito más feo y no acotado podría ser algo así. Acá tengo el K, este es el K, y podría acercarme podría irme infinito oscilando con una amplitud cada vez más grande. O sea, en la medida que me acerco a ese borde, es como que tengo una oscilación y una oscilación que es cada vez más grandota. Y entonces, esto también es el gráfico de una función no acotada, más fea que la del primer dibujo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Dónde esta función? ¿Qué pasa con esta función? Pero no incluirías el borde. Sí, incluyo el borde. Este borde lo incluyo. ¿Y cómo defino la función acá? Como se me antoje. Pero nuevamente estoy en qué problema. Que la defina como la defina, ¿qué va a pasar con la función en ese punto? ¿Qué no va a ser? Continuo. No va a ser continua. Estoy en un lío, ¿no? Estamos medio atrás. Vieron que la compacidad me atrapa. No puedo construirme algo. No puedo construirme una función continua que sea no acotada. En cambio, si algo no es compacto, por ejemplo, si tengo un intervalito abierto, AB, es muy fácil construirse una función continua no acotada. ¿Por qué? Hasta monótona, porque bueno, me construyo algo tipo tangente, que haga así y se pega asintóticamente. Acá tengo una función. Esto que acabo de dibujar acá es un ejemplo de una función definida en un no compacto. ¿Por qué es no compacto? Porque es un intervalo abierto, no es cerrado, y no es acotado, ni superior ni inferiormente, y es continua. Vieron que la compacidad, estos ejemplos de acá, parece como que pero vieron que no es sola, es las dos características de la compacidad, porque ¿qué pasa con este intervalo abierto AB? ¿Qué pasa con este AB? Es acotado, pero no es que, no es, No es cerrado. no es cerrado, claro. Así que en un acotado pero no cerrado, tengo funciones continuas no acotadas. Y ahora en un cerrado pero no acotado, a ver un ejemplo, en un cerrado pero no acotado, ¿qué se les ocurre? Una función no acotada, todo R, me dice, perfecto, sí, todo R. ¿Y qué función? La más simple de todas, la identidad. Acá, por ejemplo, f definida de R en R, tal que f de x es x, que es el gráfico que tengo dibujado ahí arriba, está definida en un conjunto que, ¿cómo es? No es compacto por culpa de qué. ¿Por culpa de qué cosa ese R no es compacto?
no es que no es Todo. acotado. Pero es cerrado. No es acotado, pero es cerrado. Así que este ejemplo de acá, este ejemplo de acá y este ejemplo de acá nos está mostrando de que las dos características de la compacidad son como una traba. Me están obstaculizando el hecho de construirme funciones no acotadas, ¿no? O sea que un primer intento, a ver, una primera afirmación podría ser esta, a partir de todo esto que estuvimos discutiendo. Una primera afirmación. Vamos a tratar de ver si esta afirmación la logramos demostrar. Si yo tengo F, vamos a demostrarlo en ese contexto, a ver si lo puedo demostrar. Si yo tengo F de K incluido en R2 y yendo a R, y este K le pido que sea compacto, entonces F es acotada. No es esto lo mismo que el teorema, a ver qué me decías en el chat para que se me fue justo el chat. Okay. No es esto lo mismo que el teorema del valor máximo, afirma la existencia de un máximo mínimo. Sí, lo que estamos rondando por acá es Weierstrass, ¿no? Lo que le estamos dando vuelta, no le estamos poniendo nombre, pero lo que estamos dando vueltas por acá es con Weierstrass, ¿sí? Bueno, ¿qué me dicen? A ver si logramos probar esta afirmación. Porque parecería que esto es cierto, ¿no? Porque los ejemplos anteriores que mostraron, que si el dominio es compacto, parece que no soy capaz de construirme una función no acotada. Este R2, miren que este R2 que yo escribo acá es para simplemente trabajar con algo descriptible, pero capaz que este R2 se puede cambiar por N, pero lo discutimos después. Vamos a pensar en una función que tiene dos variables, está definida en un subconjunto compacto, o sea que lo que estoy pensando gráficamente es, si yo tengo acá X, acá Y, y acá tengo el eje Z, que es donde estoy graficando F, y por acá arriba tengo la superficie, lo que estamos diciendo es que si esto está definido en un dominio compacto, ¿qué me tengo que imaginar como un dominio compacto? Como un K, un cerrado y acotado en el piso. Entonces, el gráfico de esta función, miren todos los colorcitos que estoy usando, ¿qué es el gráfico de esta función? El gráfico de esta función es para cada punto de K tengo un punto acá arriba, para cada punto de K tengo un puntito ahí arriba. Entonces es un cachito de sábana acá arriba, ¿no? Es una superficie, ese es el gráfico de este. Bueno, ¿qué me está diciendo esta afirmación, si esto fuera cierto? Que una función continua definida en un compacto, por lo menos es acotada. No sabemos si tiene máximo y mínimo, pero por lo menos es acotada. Tiene un techo y tiene un piso. Es eso. Esa sábana, ese gráfico de la función, tiene un techo y tiene un piso. No puede tomar valores arbitrariamente grandes. Che, siempre estoy hablando de una función, no lo estoy diciendo, pero F es de clase S0. Estoy pensando en funciones continuas, ¿eh? ¿Me entendieron? ¿Está bien este dibujo? ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy dibujando ahí? Ahí va. Sí, se entiende. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo demostramos esto? Esa afirmación, ¿no? Si esa afirmación es cierta, bueno. Podríamos probar por absurdo, capaz. O sea, suponer que F no es acotada Sí. y trata de llegar a una contradicción. A ver si logramos hacer un dibujo de esa idea tuya.
voy a hacer el mismo dibujo que tenemos acá, X, Y, Z, y por acá abajo tengo a mi dominio que es K compacto. K compacto, incluido ¿dónde en este caso? En R2, ¿no? Ese R2 es el piso. Ahí tengo a mi K. Y ahí, allá arriba tengo al gráfico de la función, que por ahora no lo digo. Entonces lo que me decís vos es suponer que el recorrido no es acotado superiormente, por ejemplo, ¿no? Que f toma valores arbitrariamente grandes, tan grandes como uno quiera. A ver, José, vos, yo voy haciendo cosas y vos me vas diciendo a ver si te parece, pero déjenme agrandar un poquito acá. Entonces, decir que no es a ver si lo que voy a decir es cierto. Decir que una función no es acotada superiormente es que hay valores funcionales tan grandes como yo quiera. Hay un f de x1, hay un f de x2, hay un f de x3, y así sucesivamente hay un f de xn, y así sucesivamente, y esto se va para arriba, tanto como yo quiero. Eso es decir que la función no es acotada superiormente. O sea que lo que estoy diciendo que es, ¿a qué pasé acá? Pasé del mundo continuo al mundo discreto. Decir que una función no es acotada superiormente es decir que ¿qué cosa? Que existe una sucesión f de xn en el eje vertical que tiende ¿a dónde? Infinito. A más infinito en este caso. Decir que no es acotada superiormente, ¿no? Ahí va, que se hace tan grande como yo quiera. ¿Qué me decías de la monotonía, Daniel? Si es monótona creciente y continua, se me ocurre que por continuidad tendrías que incluir a la frontera de la imagen. O sea que tomando una bola abierta alrededor de la imagen no necesariamente. Sí. Ojo que acá la monotonía, estoy en funciones de dos variables, entonces no sé qué es ser monótono acá. Capaz que esta idea que vos me estás diciendo en el chat funciona. Acá pierdo la noción de monotonía, porque estoy en funciones de varias variables. Entonces, ¿qué es tomarme un x menor que y acá en el dominio? No, eso lo pierdo, digamos. ¿Ah? Entonces hay que pensar en eso. Pero decir que f no es acotada superiormente, es decir que existe, eso sí, ¿no? Es decir que existe una sucesión, ahora lo escribimos bien, ¿eh? Vamos a escribirlo bien esto, pero es decir que existe una sucesión f de xn que tiende a más infinito. Eso es cierto. Pero es una sucesión f de xn. O sea, hay un valor f de x1, f de x2, f de x3, f de xn que supera cualquier valor. Eso es decir que no está acotada superiormente. Pero si supera cualquier valor, ¿a dónde está tendiendo la solución esa? A más infinito. ¿Y dónde dibujo los x1, x2, xn? ¿A dónde los tengo que dibujar? En el dominio. Pero claro, x1, los que están en el eje vertical son f de x1, f de x2, f de xn. ¿Dónde están x1, x2, xn? En el dominio de la función. ¿Y quién es el dominio de la función? Es el famoso K, compacto. Por lo tanto, ¿dónde está el x1? Será un punto por acá. ¿Dónde está el x2? Un punto por acá. ¿Dónde está el x3? Un punto por acá. ¿Dónde está el x4? Un punto por acá. Y así sucesivamente. Bueno, son todos distintos, además, ¿no? Los x1, x2, x3, x4 son distintos. ¿Por qué? Porque van a puntos distintos. Los valores funcionales son distintos. Si x1 fuera el mismo que x2, f de x1 tendría que ser igual a f de x2, pero los estoy tomando distintos yo. Ahí va. Así que, ¿qué pasó a tener? Pasé de una sucesión en el eje vertical a una sucesión adentro de K. Por lo tanto, ahora tengo una sucesión en el dominio, en el piso, ¿no? Tengo una sucesión x u n, que está metida en un compacto. En particular, si está metida en un compacto, está metida en un acotado. ¿Qué estudiamos de las sucesiones metidas en un conjunto acotado? Si el recorrido de esta sucesión es infinito, tengo que meter infinitos puntos en algo que es acotado. ¿Qué tiene que pasar con esos infinitos puntos en algún lugar? Que tiene una subsucesión al menos que converge. Eso, o dicho de otra manera, se tienen que apretar en algún lado, no tiene que haber un punto de acumulación, no pueden estar todos separaditos como los estoy dibujando ahí.
Así que, a ver si intento dibujar esto. Hay algún puntito, llamémosle rojo por acá. Voy a ser bien malo. Hay algún puntito rojo, y lo voy a ubicar bien cerca de caerme del dominio K, donde estos puntos negros, ¿qué pasa con ellos alrededor de ese punto? Se acumulan. ¿Quiénes son estos puntos negros? Los X u N. Así que hay alguna X u N, ya que me hablaste de su sucesión, voy a llamarle a esta X u N sub K. ¿Hay alguna muestra de los X u N que se acumulan ahí? ¿Hay alguna subsucesión? ¿Qué teorema estamos usando acá? Un teorema fundamentalísimo del tema sucesiones. Bolzano-Weierstrass, pero para sucesión. Eso, Bolzano-Weierstrass. Porque tengo un conjunto infinito de cosas que metidas en un acotado, se acumula, tiene un punto de acumulación. Miren que está toda la teoría, ¿eh? En lo que estamos diciendo está todo lo que hemos dado, casi todo lo que hemos dado en el curso, porque estamos hablando de todo un poco. Así que esta X u N sub K tiende a dónde, dijimos, a un punto rojo. Vamos a ponerle nombre a este punto rojo. Este punto rojo se llama alfa. Alfa es un punto de acumulación. Tengo una sucesión X u N sub K que tiende a alfa. ¿Qué característica de compacidad acabamos de usar? El ser acotado. ¿Qué característica de compacidad todavía no usamos? El ser ¿qué? Cerrado. Cerrado. Por ser cerrado, ¿qué me pueden decir de ese alfa? Pertenece a acá. Por ser cerrado, pertenece acá. ¿Por qué, José? ¿Cuál es tu justificación? Es cierto esto que me está diciendo, pero ¿cuál es tu justificación para decir de que por ser cerrado alfa está en K? Incluye la frontera, sí, pero ese alfa podría no ser un punto frontera. Yo lo dibujé en la frontera por poner un caso extremo, digamos, ¿no? Pero por ser cerrado, ¿qué pasa con el límite de cualquier sucesión de elementos de un cerrado? Si yo tengo un conjunto cerrado, el límite de cualquier sucesión de elementos de ese cerrado también está en el cerrado. ¿Se acuerdan que esto que estoy citando también es una caracterización de ser cerrado vía límite de sucesiones? ¿Cuál es la caracterización que estoy usando? Es algo es cerrado si solo si el límite de una sucesión de elementos del cerrado está también en el conjunto cerrado. Lo que está por detrás es que un cerrado coincide con la clausura, y el límite de una sucesión, de un elemento de un conjunto, está en la clausura. Entonces ser cerrado es coincidir con la clausura, por lo tanto, todos los límites de sucesiones, una subsucesión es una sucesión, todos esos límites también están en el conjunto, porque si no, no sería cerrado. ¿Cierto? Así que si alfa pertenece acá. ¿Vieron que acabamos de usar ya las dos características? ¿Dónde usamos que K es acotado? ¿Dónde usamos la característica de ser acotado de la definición de compacidad? Para poder decir que existe un punto de acumulación, para poder usar Bolzano-Weierstrass. ¿Dónde usamos de qué cerrado? Para poder decir de que ese límite, ese punto de acumulación que se llama alfa, no está en cualquier lado, pertenece acá. A ver, estamos casi en un absurdo, porque si este alfa pertenece acá, entonces estoy autorizado a hablar de f de él. Pero si estoy autorizado a hablar de f de él, entonces sigo con el valor rojo, f de él está acá. ¿Quién es f de él? ¿Quién tiene que ser f de él? Porque la sucesión que nos tomamos allá arriba era una sucesión monótona, la f de x1, f de x2. Por lo tanto, la f de x u n sub k, por ser la f continua, ¿qué pasa? Tengo x u n sub k tiende a alfa, acá abajo en el dominio. X u n sub k tiende a alfa, por lo tanto, f de x u n sub k, ¿a dónde tiene que tender? A f de alfa. Y Daniel me está diciendo por ahí de que terminó, que aparentemente voy a cambiar de color y voy a poner una flecha naranja y voy a poner un rayo de estos que uno pone a veces para decir, llegué a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que los valores funcionan. Esta sucesión f de x u n, ¿cómo la habíamos tomado? ¿Tendiendo a dónde? A más infinito.
Pero ¿qué acabamos de probar? Que la sucesión esta f de x u n en el eje vertical está acotada superiormente ¿por quién? Por ese punto rojo, que ¿cómo se llama? F de alfa. Ideal. Bueno, da la sensación que si todo este dibujo y argumentación que hicimos acá es correcto, entonces podemos sacar este signo de interrogación acá, podemos volver a nuestro color negro, podemos sacar esta palabrita de afirmación y podemos poner acá esto, le podemos poner el nombre de teorema. Y da la sensación que lo que acabamos de hacer es demostrar este teorema, ¿no? Parece que una función continua que sale de un compacto, que acabamos de probar, que es acotada. Che, por ahora estamos lejos de este vínculo que tenemos acá entre continuidad versus compacidad. Por ahora lo que llegamos es que si lo que llegamos es lo que pasaba en estos ejemplos. Parecía que el hecho de que el dominio fuera compacto me impedía de tener una función que tuviera valores arbitrariamente grandes, ¿no? Entonces es acotada. Estaría bueno que este teorema se complementara con otro. Este teorema me pide que, teorema 1, tengo una función definida en un compacto, entonces f es acotada. Teorema 2, ¿qué estaría bueno probar como teorema 2? Afirmación. Por ahora pongamos afirmación. Que si yo tengo mismas hipótesis, si tengo una función en K incluido en R2, y yendo a R, y a este K le pido que sea compacto, ¿qué estaría bueno probar? Que f de K, f de clase es 0, ¿eh? Que f de K es ¿qué? Cerrado. Claro, la otra característica del compacto, ¿no? Es cerrado. Si esta afirmación se me convierte en un teorema 2, ¿qué podré decir como corolario del teorema 1 y teorema 2? Que f de K es cerrado y acotado. Por lo tanto, ¿qué podré decir? Que f de K como es compacto. Y recién ahí encontramos un teorema que nos dice que una función continua, ¿qué hace? Agarra un compacto y me lo transforma ¿en qué? En un compacto. El compacto. ¿Ah? ¿Vieron el camino que estamos transitando? ¿Sí? Bueno, a ver este si también a nivel de un dibujo nos sale. A ver si esta afirmación también vamos a darnos más lugar, vamos a otra hojita. Pimba, pimba, pimba. Acá tengo el piso que es mi dominio, y acá tengo a mi K compacto, y acá tengo a mi eje vertical donde voy poniendo los valores funcionales. Y quiero probar que f de K es cerrado, ¿no? F de K es cerrado. Bueno, los escucho. A ver, yo creo que capaz que hay un camino medio parecido, ¿eh? A lo que hicimos hoy con comprobar que f de K es acotado. Che, para que no se angustien, vamos a hacer esto. No creo que se angustien, pero si alguien se está angustiando, vieron que esta demostración quedó solamente en un dibujo. Bueno, vamos a hacer esta afirmación 2, a ver si nos sale. Y después volvemos a este teorema, o al teorema 2, al que sea, y lo escribimos bien, para que vean lo que es escribir bien, que yo sé que les preocupa. Vamos a escribir formalmente la demostración que hicimos acá, ¿está? Así escribimos una demostración bien. ¿Sí? Sí. Acá, tengo que probar que f de K es cerrado. K es compacto. Ya probamos que f de K es acotado. Ahora nos gustaría probar que es cerrado.
Bueno, si mi afirmación es probar que algo es cerrado, el f de k es algo acá. El f de k es un conjunto que está en el codominio. El f de k es algo que está ahí, en el eje vertical, que es donde dibujo los f's. Probar que es cerrado, hay una variedad gigante, porque vimos varias caracterizaciones. Por ejemplo, podríamos ver que incluye a su frontera, que es lo que propone Daniel. Por ejemplo, podríamos probar que el complemento es abierto. Por ejemplo, podríamos probar que el límite de toda sucesión de elementos de f de k está en f de k. Estoy diciendo todas maneras equivalentes de probar que un conjunto es cerrado, ¿no? Probemos, agarremos algo. Dígame algo. Quiero probar que la frontera está, por ejemplo. Vamos a tratar de probar qué cosa. Una manera de probar que f de k es cerrado es probar que la frontera de f de k está incluida ¿dónde? En f de k. Es eso, ¿no? Una manera de probar que f de k es cerrado, una de las tantas maneras es probar que incluya toda su frontera, que incluya toda su cáscara, que es la manzana con toda su cáscara. Eso es una manera de probar que es cerrado. Entonces, ¿cómo sería la cosa en el dibujo? ¿Cómo sería? Por acá tengo f de k, f de k. Tengo que probar que es cerrado. ¿Qué debería hacer? Debería agarrarme un puntito, frontera. Vamos a pintarlo con otro color. Me agarro un punto acá. Alfa perteneciente ¿a quién? Váyanme diciendo ustedes. Tengo que probar que la frontera de f de k está en f de k. Por lo tanto, me agarro un punto. Si yo tengo que probar esta inclusión, lo primero que tengo que hacer es agarrarme un punto que pertenezca a este conjunto y tratar de probar que está incluido en el que pertenece al otro. Entonces, este alfa, ¿dónde me lo tomo? En la frontera de f de k. Me paran en el momento que sea, por favor. Ese alfa está en la frontera de f de k. ¿Qué quiere decir que un punto está en la frontera de un conjunto? Olvídense de tanta letra. Acá tienen que ir desarmando de a poquito. Es así para escribir estas pruebas. Tienen que ir desarmando de a poquito. Bueno, si está en la frontera, voy a la definición de frontera. ¿Y qué quiere decir que algo es frontera? Que tomas una bola, la intersección entre el complemento y el conjunto es no vacío. Entonces hay puntos de, a ver si lo puedo decir en términos de sucesión, ya para pasar a sucesión de nuevo. Hay una sucesión de elementos de f de k que converge a alfa. Sí. ¿Cierto? Entonces, Cierto. me puedo dibujar una sucesión de elementos de f de k, pim, 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 que converge a alfa. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo le puedo llamar a estos elementos naranjas que me dibujé acá? F de x u n. ¿Y qué propiedad tienen estos f de x u n? ¿A dónde están convergiendo? A alfa. ¿Por qué? Porque alfa está en la frontera de f de k. Entonces tiene que haber una sucesión de elementos. ¿Por qué pasé a sucesión? Porque ahora da la sensación que repito el mismo argumento que en el teorema anterior. Si los f de x u n están ahí, ¿dónde están los x u n? Abajo. Entonces los x u n, que los pinto de negro de nuevo, están por acá abajo. Vamos a suponer que sean infinitos. Dejo el caso de que sean finitos para ustedes, porque si los f de x u n fueran finitos, si el alfa no fuera un punto de acumulación de los f de x u n, sería un punto que está en la frontera y es aislado. Y si es aislado, me parece que tiene que ser f de alguien. Pero eso queda para usted. La parte más interesante acá es que sean infinitos, estos x u n que tengo acá abajo. Y cuando son infinitos, ¿qué pasa de nuevo con estos infinitos que tengo acá abajo, con los x u n? En algún lado, como el k es acotado,
Por ser compactos se tienen que apretar. Si se tienen que apretar, nuevamente, ¿qué aparece acá abajo? Aparece algún puntito, que lo dibujo por acá, que se llama beta, que es un punto ¿de qué? De acumulación. Por lo tanto, hay una sucesión de puntos negros, estos, pim, 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 que están tendiendo a beta. ¿Qué es esto? Una subsucesión, X sub n sub k, que tiende a beta. Pero como K es cerrado, ¿qué pasa con este beta también? Como K es cerrado, este beta Pertenece al conjunto. pertenece acá. Y como F es continua, ¿qué pasa? Si F es continua. Las F imágenes de beta también tiene que ser convergen a alfa. eso. F de X sub n sub K tiene que tender a F de beta. Claro. Pero si F de X sub n sub K tiene que tender a F de beta, entonces, ¿quién es F de beta? A ver, está faltando el último puntillazo final. ¿Es la ¿Quién es cota? F de beta? ¿Quién? La cota. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Alfa. ¿Quién? Alfa. Alfa. Bueno. Este alfa es F de beta. Pero si este alfa es F de beta, miren de lo que partimos. Partimos de un punto que estaba en la frontera de F de K. Partimos de un punto que estaba en la frontera de F de K, ¿y a qué llegamos? ¿A qué es F de alguien? Si es F de alguien, ese alfa, ¿qué llegamos a probar de él? Que pertenece a F de K. Por lo tanto, salimos de un elemento de acá y llegamos a probar que ese elemento también está acá. ¿Qué inclusión probamos? Esa. Cualquier elemento del conjunto de la izquierda está en el conjunto de la derecha. Conclusión, la frontera de F de K está incluida en F de K. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto F de K, ¿cómo es por definición? Si contiene toda su frontera. Es cerrado. Cerrado, y terminó. Conceptualmente, ¿vieron que lo mismo? Miren este dibujo y miren el dibujo de la afirmación 1. Es muy parecido, ¿eh? Está Bolzano-Baiza, estamos usando las dos características de K. La característica de ser acotado la estamos usando para decir de que hay una subsucesión que converge. Y la característica de ser cerrado la estamos usando para decir de que el límite de esa subsucesión también está en el conjunto K. Y si también está en el conjunto K, puedo hablar de F de E. Por eso es que pude escribir F de beta allá arriba. Y como esta subsucesión tiende a beta y la F es continua, F de la subsucesión tiene que tender a F de beta. Pero la subsucesión tendría a alfa. Y como el límite es único, alfa y F de beta son la misma cosa. Lo tiró, ¿eh? Hay mucha teoría, ¿eh? En cualquiera de estas dos cosas, ¿eh? Hay mucha teoría, pero vieron que... A ver si comparten conmigo. Estas demostraciones es ir desarmando concepto por concepto, despacito. Son demostraciones que enseñan mucho porque no tienen las famosas pisadas. Hay demostraciones en matemática que de repente dice, vamos a hacer esto. Al tipo que se le ocurrió, vamos a hacer esto, porque un día se despertó y no sé qué, y es lo que uno dice, realmente es una demostración muy artificiosa. ¿Por qué artificiosa? Porque se le ocurrió una cosa muy, muy, muy fuera de lo normal. Acá no. Acá es, quiero probar que algo es cerrado. Bueno, ¿cómo lo pruebo? Pruebo que la frontera está incluida en él. Bueno, me tomo un punto de la frontera. ¿Qué quiere decir que es un punto de la frontera? Que hay una sucesión de elementos del conjunto que converge a él. Ahora bajo al dominio. En ese dominio tengo un acotado y tengo un conjunto infinito, acumula en algún lado. Por ser cerrado, el límite está. Pero vieron que es ir aplicando los propios conceptos que están por detrás. El teorema de valor intermedio de Lagrange es tremenda imaginación. Sí, ni tanto, no te creas, porque el teorema de valor intermedio, no sé a qué llamas teorema de valor intermedio, ¿a qué llamas teorema de valor intermedio de Lagrange, Daniel? Porque Lagrange, el que se conoce como Lagrange es el teorema de derivada. Para derivada, decís vos. ¿No había uno que había un punto C
Claro, que la derivada era igual a tangente a... Sí, pero no te Ahora, creas, mirá, pausa. Esto de Daniel me sirve para una pausa. Vos decís que es medio artificioso, decís vos ese, ¿no? por como me lo enseñaron a mí, Porque mirá, sí, el teorema de Lagrange lo que te dice es que si vos tenés una función derivable, ¿no? Una función definida en un intervalito AB y yendo a R, y F es derivable. Derivable en términos de gráficos que es redondeadito, que no tiene puntas, digamos, es derivable. ¿Derivable dónde? En el abierto, porque la derivada, para hablar de derivada tengo que hablar de un punto interior en el dominio. Entonces, en la frontera podría no tener mucho sentido, porque alcanza con que sea derivable en el abierto AB. Entonces, lo que dice este resultado gráficamente es esto. Yo tengo una función que sale de un intervalo AB y es derivable, o sea que es redondeadita. En cada punto hay una recta tangente, eso es lo que quiere decir que es derivable. En cada punto el gráfico se parece mucho a una recta. Si yo tuviera una cámara fotográfica muy fuerte, en cada punto hay una recta. Entonces lo que dice esto es que si vos te trazás esta cuerda, la que une el punto, un extremo con el otro, entonces por lo menos hay algún punto intermedio cuya tangente tiene la misma pendiente que la cuerda. Es eso lo que dice. Pensá que esta F es posición en función de tiempo, de una partícula que se mueve. Pensá que el tiempo se mueve en el intervalo AB y esta F lo que me da es la posición de la partícula en cada instante. ¿Está bien? Entonces la derivada, ¿qué te mide? La velocidad. La derivada es la velocidad. ¿Quién es la pendiente de esta cuerda? La pendiente de esta cuerda es f de b menos f de a sobre b menos a. Eso es la pendiente de la cuerda. Pero f de b menos f de a sobre b menos a es lo que me desplacé dividido el tiempo que demoré en desplazarme. Sería delta f dividido delta t. sería la velocidad media, ¿no? Esto en términos de los físicos es lo que los físicos llaman velocidad media. ¿Qué es velocidad media? De ahí el nombre, ¿no? Velocidad media es como un promedio de las velocidades en cada instante. Por eso es que la velocidad media. Es como viene a jugar el rol de un promedio. Es lo que me desplacé dividido el tiempo que demoré en hacer ese desplazamiento. ¿Qué te está diciendo el teorema de Lagrange? Te está diciendo que si el promedio de las velocidades vale tanto, en algún momento, en algún instante entre A y B, tuve que pasar por esa velocidad. A ver si lo que te estoy diciendo te convence, porque lo que te está diciendo esto es, yo tengo que ir del punto este a otro punto, y entonces voy con velocidad variable, de repente voy en unas zonas voy lento, en otras zonas voy más rápido, y así sucesivamente. ¿Qué me está diciendo el teorema de Lagrange? El teorema de Lagrange me está diciendo, esto es f' de algún punto C. Este es el C. Ese cociente es la derivada en un punto C. O sea, en términos de velocidad, ¿qué te está diciendo? Que si vos haces un viaje para ir de un punto a otro con velocidad variable, en algunos lados vas lento, en otros lados vas más rápido, y así sucesivamente, y calculás la velocidad media, calculás el promedio de las velocidades, que en definitiva es esa velocidad media, en algún momento tenés que haber ido exactamente a esa velocidad. Si vos fuiste en algunos lugares muy lento y en algunos lugares muy rápido, la velocidad media que te va a dar un valor entre medio, entre lo lento y lo rápido que fuiste. Bueno, pero lo que te está diciendo el teorema de Lagrange es, en algún momento de tu viaje pasaste exactamente por esa velocidad. ¿No es razonable? Sí, ahora que lo decís así, Es razonable, es totalmente razonable. Bueno, mucha cosa de matemática viene de la física ahora. Mucha cosa de matemática viene de la física. Este teorema de Lagrange, el teorema de valor medio, que es trascendente, fundamentalísimo, y que resuelve un montón de cosas, si uno lo piensa desde ese punto de vista, es absolutamente razonable. La demostración puede ser artificiosa, la demostración puede ser media extraña, que tampoco lo es.
que tampoco lo es. Ahora no vamos a poner tiempo en eso, pero pensate en todos estos teoremas de derivada y vas a ver que si uno piensa la derivada en términos de variación, y por lo tanto voy a la física y enseguida pienso en términos de velocidad, si esa función lo que estuviera midiendo es el desplazamiento y el dominio fuera el tiempo, rápidamente se traducen en cosas que son bien razonables desde el punto de vista físico. Después la matemática lo que hace es agarrar un objeto abstracto y te lo termina demostrando, y le pone el nombre de teorema. Y ya la f puede no ser la posición en función de una partícula, simplemente que es una función de AB en R, que puede estar representando, vaya a saber lo que vaya a estar representando, pero de alguna manera lo que te está diciendo es eso. Si yo hago el promedio de cosas, en algún instante tuve que pasar por ese promedio. Lo que, en términos generales, el teorema de Lagrange te dice, no importa que sea velocidad y posición, olvídate de ese ejemplo, pero si yo para un proceso toma diferentes lugares, digamos, un proceso variable, en algún momento tuve que pasar, y hago un promedio de todos esos lugares por donde pasé, en algún momento estuve exactamente en ese promedio. Eso es lo que te está diciendo. Si la función se porta bien, ¿qué quiere decir que en este caso que se porta bien? Que es derivable. ¿Cuál es la propiedad de buen comportamiento en este caso? Que es derivable, porque claramente si yo me agarro una función no derivable, por ejemplo, la clásica, una función tipo valor absoluto, que tenga una punta así, entonces está claro que no hay ningún punto que sea paralela a esta cuerda, ¿no? Porque esta cuerda es horizontal y el candidato sería este, pero este punto no tiene tangente, porque es un punto donde la función no es derivable. Entonces acá el teorema de Lagrange no vale. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí en términos físicos, ¿qué pasó? En términos físicos pasó de que vos venías con velocidad -1 e instantáneamente pasaste a velocidad 1, que es la pendiente. Un salto infinito, ¿no? Claro, vos venías con velocidad -1 mirando para un lado y instantáneamente pasaste para el otro. No es real, ¿no? No es, Claro, hubo, no sé, es un un fenómeno contacto real. con una fuerza o algo que Es un cambia. auto fantástico, yo qué sé. Pero para un viaje razonable, un viaje razonable es un viaje derivable. ¿Viste? Un viaje razonable es un viaje derivable, donde todo es redondeado, donde hay una velocidad en cada instante. Lo que te dice el teorema de Lagrange es, en algún momento, por lo menos en algún momento, puedes haber pasado por varios momentos, pero por lo menos hay un momento en el que pasaste por el promedio de tus velocidades. Hay un momento en el que hay un momento en que la velocidad instantánea es el promedio. Eso es lo que te dice el teorema de Lagrange. Y es bien razonable, porque si en algún momento fui bien lento y en algún momento fui bien rápido, en algún momento pasé por el promedio de esa lentitud y esa rapidez. Porque tuve que hacer el proceso para ir de lo lento a lo rápido. ¿Viste? Está bueno eso. Se entiende mucho más ahora, la verdad. ¿Eh? Se entiende mucho más ahora. Sí, está bueno, está bueno. Mirar las cosas desde el Bueno. punto de vista físico a veces está bueno. Bueno, entonces, volvamos y... a partir de esta afirmación ahora, puede borrarse como afirmación Teorema 2. y esto pasa a ser el teorema 2. Y corolario, o si quieren teorema, vamos a llamar, por el teorema 1 y 2, tenemos que, dos puntos, teorema f de k incluido en R2, yendo a R, f continua de clase C0 y k compacto. ¿Qué podemos decir de f de k ahora? Que es compacto. ¿Qué podemos decir entonces en palabras? ¿Qué me dice este teorema, este enunciado gordo de ahora? Que una función continua, por lo menos de R2 en R, transforma compactos en compactos. Así hay que leerlo. O sea que si en esta clase estábamos buscando vínculos entre el concepto de continuidad y el concepto de compacidad, acabamos de encontrar uno. Si salgo del plano y salgo de un compacto del plano, y la F es esta y se va a R, sale de R2,
y tengo un puente que se va a R, la imagen, f de k, si el k era compacto, el f de k también es compacto. Eso es lo que dice el teorema. ¿Vieron? ¿Sí? En este contexto. Che, muy fácil en este teorema, y lo dejo para ustedes, corolario de esto, muy fácil, cambiar este R2 por R. Vale en cualquier Rn esto, porque, claro, ¿qué pierdo? Pierdo capacidad de dibujo, no puedo dibujar más. ¿Por qué? Por limitaciones de nuestra cabeza, porque no podemos dibujar 4 ejes. Nosotros no podemos, nuestra cabecita no nos permite dibujar en dimensión 4, en dimensión 5, en dimensión 6. Si ya ese Sn es 3, necesitaría un R3, 3 dedos linealmente independientes para el dominio, y un cuarto eje linealmente independiente de esos 3 para poner los valores de f, y eso no es que no exista, existe, y la matemática trabaja con eso, pero perdemos la capacidad de dibujo, pero por limitaciones de nuestra cabecita, no es nada más que eso. Che, ¿por qué digo que esto es automático? Porque ¿qué teorema fundamental vale ahí? Vale que compacto es ser cerrado y acotado, en cualquier Rn, es la misma historia. ¿Y qué teorema gordo usamos en cualquiera del teorema 1 o del teorema 2? ¿Qué teorema estuvo? Estuvo Bolzano-Weierstrass, que vale en un Rn cualquiera, todo conjunto infinito, que tengo que meter en un acotado, se aprietan en un lado, tiene un punto de acumulación, así que el teorema Bolzano-Weierstrass funciona. Y después usamos caracterización de acotado y de cerrado, pero esas caracterizaciones eran válidas en espacios métricos, genéricos, así que imagínense. Hay una definición general de compacidad, pero que no es ser cerrado y acotado, de ser compacto en un espacio métrico. Hay que dar una definición un poquito más arbitraria, y efectivamente una función continua transforma compactos en compactos entre espacios métricos. O sea que este resultado que acabamos de enunciar acá todavía es muchísimo más general, pero que no lo vamos a ver en este curso. Eso se ve en un curso de topología pura, digamos. Nosotros acá nos interesa en este contexto. Che, corolario de esto, corolario de este teorema que acabamos de demostrar, y que es inmediato, es el famoso teorema de Weierstrass. ¿Y qué dice el teorema de Weierstrass? Dice que si yo tengo una función definida en un K, incluido en Rn, ahora ya escribo Rn, ¿no? Ya que sabemos que vale para n, Rn, un K incluido en Rn, y a este K le pido que sea compacto. Y yendo a R, y que la función f sea continua, de clase C0, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué me dice el viejo Weierstrass? Que tiene máximo y mínimo. F tiene un valor que es el más grande de todo, y un valor que es el más chico de todo, que se llama máximos mínimos absolutos. Tiene máximo y mínimo absoluto. Demostración como ejercicio, pero me parece que está todo dicho con este teorema de acá arriba. A ver si alguien se anima. Este es el teorema que demostramos. Yo creo que este teorema, a partir del teorema 1 y teorema 2, demostramos que si f de k incluido en R, tengo una función continua definida en un compacto de Rn, una función real, entonces f de k es compacto. ¿Por qué digo que Weierstrass es ¿por qué digo que este teorema de Weierstrass es corolario? ¿Por qué le llamo corolario del teorema anterior? Tiene que ser inmediato o medio inmediato. A ver si alguien me lo puede decir. O sea, lo que demostramos es que una función de Rn en R, si salgo de un compacto, llego a un compacto.
En particular, si salgo de un compacto y llego a un compacto, quiere decir que f de k es acotado. Una de las características del compacto es que es acotado. Si es acotado, ¿qué tiene? Acotado quiere decir que es tanto acotado superior como inferiormente. ¿Qué quiere decir eso de eso también a nivel dibujístico? Si yo por acá tengo el ínfimo K, o supremo. ahí va. Este es f de k. Vamos. F de k, lo que demostramos hoy es que si K es compacto, f de k es compacto, en R. Si f de k es compacto, José me dice que hay una cota superior y una cota inferior que son las óptimas. O sea, hay una cota superior que es la más chica de todas, que se llama el supremo de f de k. Y hay una cota inferior que es la más grande de todas, que se llama el ínfimo de f de k. Esto por ser acotado, y por la completitud, ¿no? Por la completitud de R. Un conjunto acotado y no vacío tiene supremo y tiene ínfimo. Esto es consecuencia de este otro concepto topológico, completitud, no compacidad, de que la recta es completa, no tiene agujeros, de que poniendo los racionales y los irracionales no hay lugar para más nadie. El axioma de completitud. Bueno, pero ¿qué pasa con ese supremo? Porque el f de k es compacto. O sea, pertenece a f de k. Este supremo pertenece a f de k y este ínfimo pertenece a f de k. ¿Por qué? Esto era un ejercicio, me acuerdo viejo, de algún práctico de ustedes. ¿Por qué el supremo está y el ínfimo está? Porque el supremo e ínfimo estarían en la frontera, ¿no? sí, o son límites de elementos de sucesiones de f de k, ¿no? Porque en cualquier entornito de ellos hay elementos de f de k, me puedo construir una sucesión que converge a ellos. Y ahí ¿qué propiedad de f de k uso para decir de que estar en f de k? Que el f de k es que es cerrado. Es cerrado. Cerrado, claro. Ahí estoy usando que es cerrado. Pero, ¿cómo le llamo a un supremo que pertenece al conjunto? Si el supremo pertenece al Máximo. conjunto, este se Máximo llama absoluto. máximo. Y el ínfimo, que pertenece al conjunto, ¿cómo se llama? Mínimo. 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 Bueno, ¿terminó la demostración de Weierstrass? Terminó, ¿no? Es un corolario, verdaderamente es un corolario del teorema anterior, ¿no? El teorema anterior es mucho más potente, el teorema anterior es mucho más gordo. Efectivamente el corolario es inmediato. El ya saber de que f de k es compacto te asegura de que hay un valor que es el más grande y un valor que es el más chico. ¿Cómo se llama el valor más grande? Máximo. ¿Cómo se llama el valor más chico? Ínfimo. Observación. Este máximo se puede alcanzar en varios lados de K. No tiene que alcanzarse en un lado solo. Y el mínimo también se puede alcanzar en distintos lados. O sea, los lugares donde se alcanza el máximo y el mínimo pueden ser hasta infinitos lugares. Infinitos lugares. Por ejemplo, una función constante es una función continua definida en un compacto. ¿Quién es el máximo y el mínimo? Valen lo mismo. El máximo porque es constante la función. ¿Y dónde se alcanza? En cualquier valor de K. Por lo tanto, una cosa es el máximo y el mínimo, otra cosa es dónde se alcanza ese máximo y ese mínimo, que son puntos del dominio. Bueno, ¿en cuántos lugares del dominio se puede alcanzar el máximo? En un montón. Inclusive en todos. ¿En cuántos lugares del dominio se puede alcanzar el mínimo? En un montón, inclusive en todos. O en uno solo. Capaz que es único lugar. Pero eso dependerá de cómo sea la función. ¿Se vio? ¿Sí? ¿Quedó claro? Así que yo creo que si en esta clase nos habíamos propuesto, le habíamos puesto como titular continuidad versus compacidad, claro, no nos metimos en continuidad versus compacidad como si estuviéramos en un curso de topología donde encontramos resultados todavía mucho más generales. Pero para una función de Rn en R, que son las funciones de varias variables que nos interesan efectivamente en este curso, probamos que una función continua transforma compactos en compactos. Eso es lo principal. Y que Weierstrass es una consecuencia inmediata, un corolario inmediato de ese teorema. ¿Qué queda para que ustedes rellenen en este
primero mirar todo y convencerse un poco de esto. Pero lo prometido por mí no lo hice, porque nos fuimos por otros lados, y ahora ya no nos queda tiempo, que es escribir bien estas demostraciones. Tanto del teorema 1, donde prueba que f de k es acotado, como del teorema 2, donde prueba que f de k es cerrado. Elijan aunque sea uno y escríbanlo, pero escríbanlo como yo les pedí el otro día. Si quieren usar solamente idioma español coloquial, sin usar nada de notación matemática, escríbanlo como una redacción. Hagan como ejercicio hoy, aunque les va a llevar media hora, pero háganlo. Si tienen media hora ahora, háganlo. O cuando tengan media horita hoy, pero que sea hoy. Agarrar alguno de estos dos teoremitas que dieron lugar. Vieron este teorema 2, prueba que f de k es cerrado, y el teorema 1 prueba que f de k es acotado. Entonces agarren uno de estos dos teoremas, que lo demostramos muy a nivel de un dibujo, y a partir del dibujo escríbanlo. Y escríbanlo primero sin usar nada de notación matemática. Y después hagan el ejercicio de leer lo que escribieron. Y van a ver que van a tener sorpresas, lo que les decía ayer. Ni siquiera ustedes a veces se van a entender lo que quisieron decir. Entonces lo reescriben de nuevo, hasta que estén conformes con lo que escribieron. Y una vez que estén conformes con lo que escribieron, lo meten notación matemática para escribir menos, nada más que eso. Pero hagan el ejercicio con uno de estos dos. ¿Tá? Son teoremas bien ricos estos, tienen un montón de sutilezas, porque tienen un montón de resultados anteriores utilizados, Bolzano-Weierstrass, caracterización de un cerrado vía límite de sucesiones, yo qué sé. Hay un montón de cositas para escribir en la demostración. Así que está bueno hacer el ejercicio de escribir. Yo creo que doy por terminado un poquito. Uno nunca da por terminado un tema, porque seguimos volviendo. Vieron que dimos por terminado sucesiones, que no dimos por terminado. Si estamos usando sucesiones constantemente. ¿Dimos por terminado topología? No dimos por terminado topología si estamos con topología constantemente. ¿Estamos dando por terminado continuidad? No, la caray, no estamos dando por terminado continuidad. Pero el lunes nos vamos a meter en este concepto que mide variación, en este concepto que inventó el ser humano, que es la derivada. La derivada en dimensión 1 era una única derivada. En dimensiones más altas, el tema es que yo puedo derivar en dimensiones más altas, como tengo más espacio, y el dominio, por ejemplo, es R2, si yo me tomo un puntito así, puedo derivar en esta dirección, o en esta otra, o en esta otra, o en esta otra. Es decir, puedo ver cómo es la variación de una función, que ahora piensen que es una sábana, una superficie ahí en el espacio, acá arriba de este plano, y puedo ver cómo varía, pero ¿en cuántas direcciones? En infinitas direcciones. Entonces, por cada una de esas direcciones voy a tener una derivada de cálculo 1. Entonces tengo que dar un concepto que de alguna manera involucre a todas esas cosas en conjunto, y ese concepto no le vamos a llamar derivada, le vamos a llamar diferenciabilidad. Y entonces el lunes nos metemos a tratar de acercarnos al concepto de diferenciabilidad, que si lo quieren pensar es como la generalización del concepto de derivada que vieron en cálculo 1, pero para dimensiones más altas. ¿Estamos? ¿Quedamos en esa para el lunes? Okay, te puedo hacer una pregunta rápida, un poco fuera de este tema y con otro respecto. Sí. Yo tengo una duda con respecto al pasaje, cambio de variable de normal a polar. Sí. Si es una generalización sobre todos los límites direccionales o solo por rectas. A ver, no te entendí, Daniel. Dale de nuevo. Claro, por ejemplo, cuando intentás hallar un contraejemplo, a ver si existe el límite, usás límites direccionales, tengo entendido, que se llama así. O sea, por rectas, por parábolas, por hipérbolas. Yo tengo que calcular el límite, por ejemplo, de una función de dos variables cuando x y tiende a un punto a b, ¿no? Entonces, geométricamente, lo que vos estás haciendo es que tenés tu punto de coordenadas a y b, y entonces lo que hago es acercarme por cosas. Me puedo acercar por una curva, o me puedo acercar por una recta, o lo que sea, así. Ese es un truco para probar que un límite no existe. Este tipo de argumentación te sirve para probar que si encontrás dos caminos distintos o dos formas de acercamiento donde el límite te da distinto, entonces podés decir de que este límite de acá arriba
no existe. Lo que vos estás diciendo es que puedo cambiar f de xy a una f de rotita, haciendo un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Claro. Y bueno, y está. Y en lugar de estudiar el límite en la función xy, estudiar el límite en la función rotita, digamos. Sí. Y mi duda viene, Sí. es que si vos hallas el límite en la función rotita, ¿queda comprobado que ya existe el límite? Bueno, pero ahí estás en lo mismo, porque por ejemplo, si me acerco por titas igual constantes, en esta función rotita, es como si en cartesianas te estuvieras acercando por semirrectas. Ahí va, era eso. Si yo me acerco por, yo qué sé, por ρ igual constante, me estaría acercando por un arco de circunferencia, por ejemplo. Porque ρ igual constante es la distancia al origen. Entonces me estaría acercando por un arquito de circunferencia. Entonces, no sé bien tu pregunta, pero el truco es el mismo. El truco como truco es el mismo, lo estés mirando en coordenadas cartesianas o lo estés mirando en coordenadas polares. Si yo pasé a coordenadas polares y me acerco de nuevo, en el plano rotita me puedo acercar por diferentes tipos de curvas, por tita igual constante, por ρ igual constante, por una función si encuentro dos formas de acercamiento que me den distinto, diré que este límite no existe y por lo tanto diré que este tampoco existe. Pero el truco como truco sigue siendo lo mismo. Lo que pasa con polares es que si vos tenés la suerte de que cambiaste a polares y tu función f te quedó algo que tiene ρ por algo que tiene tita, separado, multiplicado, ¿viste? Una expresión en ρ y una expresión en tita. Y por ejemplo, viste que esto es acotado. Te estoy diciendo las cosas que en general pasan, ¿no? Que esa expresión en tita es acotada. Y por ejemplo, estás estudiando el límite cuando xy tiende a 0. Buen fin de semana, Nahuel, nos vemos. Estás estudiando el límite, imagínate que el punto AB este es el 0, 0. Entonces estás estudiando el límite de esto cuando el ρ tiende a 0 para acercarte al 0, 0. Y viste que este límite es 0, por decir algo, entonces tenés algo acotado por algo que tiende a 0. Y ahí sí podés decir, ahí no te estás acercando por ninguna curva especial. Ahí sí podés decir que el límite bidimensional es 0, porque lo lograste expresar como algo acotado por algo que tiende a 0. Pero esto que te pasó en polares es misma historia que en cartesianas. Lo que pasa es que a veces polares te permite ver esto y en cartesianas no lo tenías. Por ejemplo, si vos estabas estudiando el límite de xy cuadrado, este ejemplo que vimos el otro día, ¿no? Que creo que está incluso en el práctico, tenés que estudiar el límite de esto cuando xy tiende a 0, 0. Acá está claro de que si yo esto lo miro como el producto de dos cosas, esto es acotado porque tenés y cuadrado dividido el propio y cuadrado más otra cosa. Entonces el denominador es más grande que el numerador. Ese cociente es menor que 1, digamos, menor o igual que 1. Y esto tiende a 0, cuando x tiende a 0. Entonces acá de nuevo lograste poner en cartesiana, sin pasar a polares, algo que tiende a 0 por algo acotado. Y no tuviste que pasar a polares, no tuviste necesidad de pasar a polares. Y si me queda el límite de rotita sin el ρ, ¿puedo afirmar algo? Como el rotita sin el ρ. Claro. Suponete que te quedó, pasaste a polares y esto no está. Claro, eso mismo. Y solo me queda en función de ρ. Llegaste a una expresión de tita. Claro. Decime ¿Puedo vos, afirmar algo? ¿cuál sería la conclusión? A ver, ¿qué te animás a concluir? ¿Qué De que no concluirías existe vos? límite. Que no existe, ¿por qué? A ver, dame la justificación. Porque puedes tomarte cualquier tita. Porque diferente. Porque fijado un tita, ¿qué es en el plano cartesiano? Fijar un tita, es acercarme ¿por qué? Por otra
No, fijar el tita, es fijar el argumento, es acercarme por qué cosa, por una semirrecta. Porque el argumento es, no, fijar el tita en el plano XY. Este es el plano XY. Fijar el tita es fijar este ángulo. Entonces, fijar el tita es acercarme por puntos que están en esta semirrecta. Ahora fijo otro tita, que es fijar otro. Y entonces me acerco por puntos de otra semirrecta. Si cuando cambiaste a polares te quedó una expresión en tita, lo que te está pasando conceptualmente es que acercándome por semirrectas distintas, el resultado es distinto. Entonces el límite no existe. Bien. ¿Me entendiste lo que te dije recién? Sí, Si te entendí. quedó si cuando cambiaste a polares, lo que estaba en ρ desapareció por la pinta que tiene la expresión, y te quedó una cosa que depende de tita, y que para dos valores de tita tienen valores distintos, es como en el plano cartesiano haber encontrado dos rectas, tal que si me acerco por esas dos rectas, el límite me da distinto. Por lo tanto, terminó. El límite no existe. Claro. ¿Está bien? Sí, quedó respondido. Muchas ¿Sí? gracias. Pensalo, Sí. andá después a algún ejemplo concreto donde pase esto. Seguramente te pasó esto en algún ejemplo del práctico o algo. En el práctico, sí. Ahí va. Andá a algún ejemplo y cualquier cosa me lo mostrás después. Dale, Pero lo que gracias. está pasando teóricamente es eso. Bien. ¿Ah? Bueno. Era eso. Muchísimas gracias, Muy Jorge. bien. Che, buen fin de semana y nos vemos lunes. Nos vemos. Que anden Buen bien. fin de-